Hepatitis B es un tema altamente preguntado en el ENAR. Los pacientes pueden ser asintomáticos pero con riesgo de cronicidad. La edad en la cual contraemos el virus es el principal determinante para ver si me vuelvo crónico o no. El diagnóstico no solo te lo dará el antígeno de superficie. Y el primer anticuerpo en hacerse positivo son los anticuerpos IgM contra el virus B. Es importante conocer los criterios que nos definen la cronicidad. Sí, de hecho, el criterio para ser crónico es que si al sexto mes continúa con el antígeno S positivo, pues ya se cronificó. El doctor Anuar Ponce, gastroenterólogo, te dará todo lo que tienes que saber sobre hepatitis B. Bien, de virus B, recuerden que el virus B pues sí tiene vacuna, tiene múltiples genotipos. La transmisión es vía horizontal, es decir, sexual o parenteral, y la vía perinatal o vertical, o sea que la mamá le pase la enfermedad al bebito. Y hay un riesgo de progresión, es decir, cuando yo me infecto ahorita de hepatitis B, hay un riesgo de que yo me vuelva hepatitis B crónico o que mi cuerpo elimine el virus y nada más haya como rastros de que pasó el virus por ahí, pero ya no me volví crónico. O sea, literal se curaron por el sistema inmunológico. Y el riesgo de que yo me vuelva crónico, afortunadamente como somos pacientes inmunocompetentes, y somos pacientes o gente que bueno, sí, con el sistema inmunológico intacto. Vean, menos de 5% de los adultos inmunocompetentes se vuelven crónicos. ¿Qué quiere decir crónico? Que cuando yo me adquiero ahorita, en los siguientes 6 meses, mi cuerpo tiene la capacidad para eliminar el virus. Si después de esos 6 meses sigue positivo un marcador que ahorita les voy a explicar, quiere decir que yo ya me volví un paciente crónico. Que no eliminé el virus y que ese virus ahí se va a quedar. Podemos controlarlo, pero que se vaya a ir, pues no hay forma. Y fíjense el riesgo de progresión en los recién nacidos, pobres recién nacidos. Ellos tienen 90% de probabilidad de progresar a crónico. 90% de probabilidad. Y pues es obvio, ¿no? Al final, pobrecitos, su sistema inmunológico apenas está desarrollándose. Desafortunadamente, pues se desarrollaron o más bien, pues nacieron en ese ambiente, no es su culpa, y desarrollan pues hepatitis B crónica. Y en 20% de los niños tienen el riesgo de desarrollar una hepatitis crónica. Entonces, afortunadamente nosotros, pues, si en algún momento alguien se infecta de hepatitis B, pues tiene 90% de probabilidad, 95% de probabilidad de que no se vuelva crónico, que su sistema inmunológico haga la chamba para eliminar el virus. Recuerden que es un virus ADN, ¿ok? Acá está. Ay, no se los puse acá. No, se los puse. Es un virus ADN, a diferencia de hepatitis A y hepatitis C, que son ARN. Este es ADN y por eso se trata como si fuera un VIH. 50 a 100 veces más infeccioso que el VIH. O sea, es el virus más infeccioso. Y 10 veces más que el virus de hepatitis C. El mecanismo de contagio es, ya quedamos, ¿no? Sexual y parenteral. Entonces, vean cómo en cuanto a la evolución clínica, la edad sí es un parteaguas. O sea, la edad en la cual contraemos el virus es el principal determinante para ver si me vuelvo crónico o no. Con infección, un paciente que tiene virus B de burro puede desarrollar virus D de dedo, ¿sí? En un 5% de los casos. En pacientes que tienen hepatitis C, puede haber 1 a 15% de probabilidad de desarrollar hepatitis B. Y en pacientes que tienen VIH, tienen 1 a 2 de probabilidad de desarrollar virus B. Es básicamente lo del virus. Y ahorita no tiene mucho caso tomarlo ahí a resaltar.
Esto es lo que les decía de que tenemos nosotros 90-95% de probabilidad de no volvernos crónicos si ahorita nos contagiamos. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, pues ya saben que empiezan los pacientes con malestar general, ictericia, dolor abdominal, cosas muy inespecíficas, cosas muy generales. Y seguramente ya nos llega alguien crónico a los consultorios y por eso ya es más fácil diagnosticar un virus B porque ya llega cirrótico. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿por qué eres cirrótico? No, pues tomabas, no, no sé, algunos de esos factores de riesgo, no, o cualquier cosa que les más o menos les vaya diciendo. A veces el único factor de riesgo es que a los pacientes los transfundieron antes del 92. Si ustedes recuerdan, antes de 1992, que yo sí nací antes del 92, no se hacían estudios tan específicos ni tan controlados de la sangre para control de transfusiones como ahora. Ahora realmente para que tú transfundas sangre, tu sangre casi debe venir pura y te hacen estudios para ver que no tengas bronca. Pero antes del 92 no, entonces te pasaban sangre y hace poco tuve un paciente que me dijo, es que Anuar, pues no fue mi culpa volverme cirrótico. ¿Por qué? Porque me transfundieron sangre. Le dije, pues sí, pero a ver, pues tranquilo, ya no vale la pena ver la retrospectiva porque si no te hubieran pasado sangre hace 40, 50 años, pues te hubieras muerto. Entonces, pues ya no vale la pena una vez que se diagnostica un paciente, pues no vale la pena verlo retrospectivo, más bien dar tratamiento para mejorar las condiciones. Me voy a enfocar específicamente en el perfil viral, que es lo más importante para su examen. Pongan atención en esto. Entonces, antígeno S. Hay antígenos y anticuerpos. El antígeno S es una envoltura al virus, envuelve al virus. Es lo primero que detecta el sistema inmunológico. Eso quiere decir que el virus está presente. El antígeno S es, digamos, la parte superficial del virus, pero cuando está presente quiere decir que el virus está presente. Ahora, el antígeno, váyanse acá abajo, a la tercera. El antígeno E habla de replicación. Siempre que el antígeno E está positivo, quiere decir que el virus está replicando en antígeno, ¿ok? Ahora, anticuerpos, o bueno, todo lo del core, el core es la parte de la nucleocápside, rodea el ADN viral, es la estructura interna del virus, el core. Y el primer anticuerpo en hacerse positivo son los anticuerpos IgM contra el virus B. Ya quedamos, antígeno S habla de que el virus está presente, es la parte superficial del virus. El antígeno E habla de replicación, el virus está replicando. Los anticuerpos, ya quedamos de core, el primero en salir es el IgM antivirus B core, es el primer anticuerpo en aparecer e indica la infección aguda. El IgG de los anticuerpos contra el core tuvo la enfermedad o es crónico. ¿De qué depende de que yo pueda decir tuvo la enfermedad o es crónico? De si sale positivo el antígeno de superficie. Para saber si el core IgG, cuando es positivo, el core anticuerpo IgG, tuvo la enfermedad o es crónico. ¿De qué va a depender? Tuvo la enfermedad, pues no va a tener el antígeno S, pero es crónico, va a tener el antígeno S y este va a estar positivo, de que habla de que ya generó anticuerpos de memoria. Los anticuerpos contra el E, contra el antígeno E, hablan de que tuvo replicación, y los anticuerpos contra el antígeno de superficie hablan de que o es el único que se marca o que sale positivo para la vacunación. Este es el que está positivo en las vacunas. Los anticuerpos contra el antígeno S. Este es el que me preguntaron en el examen, en mi examen, hace 10 años, no sé ahorita. Vamos a ver tablas para reforzar esto, para que no se pierdan. Muchos médicos se preparan para el ENARM durante meses memorizando tema tras tema. Y cuando llega el examen, leen el caso clínico y piensan, esto me suena, pero no sé exactamente por qué. El problema no es que no hayan estudiado, el problema es que estudiaron información suelta. Memorizaron diagnósticos, memorizaron tratamientos y clasificaciones. Pero el ENARM no pregunta lo que memorizaron.
El ENARM te pone un paciente con un contexto clínico y con datos específicos. Tu trabajo no es recordar, tu trabajo es razonar. Por eso en Aesculapius no nos enfocamos en que memorices más información, nos enfocamos en que aprendas a resolver casos clínicos. Trabajas con especialistas que te enseñan a identificar los datos clave del caso, a seguir el razonamiento diagnóstico paso a paso y a entender el porqué detrás de cada decisión clínica. Cuando entiendes el porqué, dejas de contestar por asociación y empiezas a contestar por razonamiento. Si quieres conocer cómo funciona nuestra preparación, puedes visitar nuestro sitio web. Las inscripciones ya están abiertas. Entonces, llega el virus al cuerpo. Primero, pues obviamente es el antígeno S. Quedamos que es una superficie o es una envoltura del virus. Indica que el virus está presente, es el primero en llegar. Se replica y después empieza a haber replicación viral. Por eso el antígeno E de Eduardo está positivo. El primer anticuerpo en hacerse positivo es el IgM contra el COR. Anticuerpo es el primero en salir positivo, por eso es anticuerpo contra el COR IgM. A través del tiempo pues va generando memoria el paciente, se vuelven positivos el IgG contra el COR, que se habla pues de que hubo ahí contacto con el virus, ya se generó memoria. Y bueno, poco a poquito van descendiendo cada uno de estos marcadores. Mucha atención aquí. Este es la tabla más importante y después vamos a ver ejemplos. Ya con los ejemplos va a quedar más claro. Vamos primero a la infección aguda. El paciente viene amarillo y trae 100 millones de copias. En la infección aguda, todos atención aquí, los poquitos que están. En la infección aguda está positivo el antígeno S, es decir, está el virus. Todavía no tiene anticuerpos contra el S, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo. Tiene anticuerpos IgM, que es que damos el primer anticuerpo en hacerse positivo. Todavía no tiene IgG de memoria, porque esto está muy reciente. Tiene antígeno E, que habla de que está en replicación. Entonces todo pinta para decir que ahí está el mendigo virus, se está replicando, está positivo, ya está generando anticuerpos en agudo, los IgM, y además la carga viral está en más de 20.000 unidades formadoras de cuerpo. A diferencia de una fase resuelta, el ejemplo que les pongo, imagínense que yo me contagio ahorita y 6 meses después, que es la fecha límite, digamos, para valorar si un paciente se vuelve crónico, ahí vamos a suponer que mi cuerpo ya eliminó el antígeno S. Entonces, lo que quiero decir es que yo tuve una fase que se resolvió. El antígeno S no está el virus ya, pero hay restos o hay memoria ahí, o hay cenizas, por decirlo de alguna forma, de que hubo anticuerpos contra el antígeno S, o sea, hubo anticuerpos contra la cápside o la envoltura del virus. Hubo anticuerpos de memoria contra el COR y hay anticuerpos de que hubo replicación, pero todos los antígenos están negativos. Entonces, por eso, digamos que se curó o se hizo no crónico. Ahí su sistema inmunológico lo controló. ¿Ok? Vacunación. El único que está positivo es el anticuerpo contra el antígeno S. Vean. El único positivo. Este es el que me preguntaban a mí. ¿Y por qué solamente está positivo los anticuerpos contra el antígeno S? Porque a ustedes únicamente les van a inyectar una superficie del virus. Su cuerpo va a montar una respuesta inmune contra esa partícula del virus, y por eso es que hay anticuerpos contra el antígeno S, porque a ustedes lo que les inyectaron es, digamos, la superficie o la envoltura del virus. No les inyectan todo el virus para que de alguna forma haya anticuerpos contra el COR, que es la parte más interna del virus, o el ADN, pues. ¿Quedó claro eso en hepatitis aguda y hepatitis resuelta? Y vean la fase crónica. La fase crónica nos enfocaríamos únicamente en la fase replicativa. ¿Qué quiere decir? Ya es crónico porque tiene el antígeno S y también ya es crónico porque tiene la memoria IgG. Y además este paciente se llama que es un crónico, está en fase replicativa porque tiene el antígeno E, que habla de replicación. Se está replicando el virus. Y bueno, en la carga viral que le hacen a ellos, que es importante decirles que a todo paciente con hepatitis B hay que hacerle carga viral. En este paciente pues
la carga viral aparentemente fue más de 20,000. Que ese sería como el criterio, uno de los criterios terapéuticos que no recuerdo si discutí con ustedes al respecto, de que sí, justamente unos laboratorios en los cuales tengan una carga viral más de 20,000, pues es un criterio un criterio para tratar al paciente, independientemente de que si las PFH específicamente lo hepatocelular no esté tan elevado. Quiero que me pregunten cualquier cosa que tengan del perfil, porque el perfil puede ser que sí les venga una que otra. Jesús, Jonathan, Raúl, Roger, María, son los que están. Eh, no, sí, hasta ahorita no, doctor, sí, eso sí me está quedando claro y el cuadro me está ayudando bastante. De hecho, estoy apuntando todo lo que me llegase a olvidar. Lo de la vacunación creo que sería lo que más se me iría a olvidar, pero ya lo apunté. Gracias, doctor. Bueno, ¿quién más? Eliel, Jesús, María, Raúl, Roger, Itzel, Jonathan. Ok. Si todo bien, entonces sigo avanzando. Y a ver este ejemplo, alguno de ustedes. Fíjense lo que tiene. Tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie o el antígeno S, que habla de superficie, está positivo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero todo lo demás está negativo. ¿Qué tiene este paciente? ¿Es un paciente vacunado, doctor? Correcto. Es un paciente vacunado. Este es el ejemplo que me preguntaron a mí. Está vacunado. Ahora, este caso está más complicado, pero necesito que lo resuelvan. Este es un paciente que yo tuve cuando yo era residente del último año de gastro, el español. Y entonces es un paciente que llegó porque estaba ictérico, con diarrea, malestar general, muy raro. Llegó, le tomamos laboratorios, perfil viral, y tiene todo esto. ¿Quién se anima? Yo lo ayudo paso por paso para ir viendo este perfil. Lo que veo, Doc, es que está, o sea, ya tiene anticuerpos. El de Venga, María, vamos superficie. paso por paso. Sí. Yo te voy ayudando. A ver, primero, este perfil viene de virus A, virus B y virus C. Vamos al virus A, María. Tiene IgM positivo y tiene IgG positivo. Entonces, ¿este paciente qué tiene? Hepatitis A. Ok, perfecto. Tiene hepatitis A porque tiene el IgM, que habla de algo agudo, y ya Ujú. está desarrollando memoria. Entonces, muy bien. Tiene hepatitis A. Ahora vámonos al virus B. Del virus B, María, tiene el antígeno S negativo. Tiene el antígeno E negativo. Acuérdate que el antígeno S es como la parte superficial o la cubierta del virus y está negativo. Ese habla de que el virus está presente, pues está negativo. El antígeno E, como les he dicho, el E habla de replicación. Antígeno E de replicación. Pues está negativo, entonces no está replicando. Pero tiene los anticuerpos contra el antígeno S positivos, los anticuerpos contra el antígeno E positivos, y aparte tiene el IgG core positivo. Entonces, ¿qué tiene este cuate? Eso habla de que ya no está agudo, ¿no? Correcto, eso habla de que este paciente no se hizo crónico, o sea, se expuso al virus, porque aquí me está diciendo que hay anticuerpos contra el antígeno S, Ujú. tuvo replicación, porque hay anticuerpos contra el antígeno E, y hay memoria contra el core, que habla de que es el ADN del virus. Entonces, este es el típico paciente que se infectó un día y en 6 meses su cuerpo pudo eliminar el virus. Entonces, no Ok. se hizo crónico, digamos que se curó de virus B. Ahora, entonces, me vas a ayudar al último, María. Entonces, él tiene hepatitis A, tuvo hepatitis B, se curó, y del hepatitis C, que ahorita la vamos a ver, pero
Nada más tiene aquí anticuerpos contra hepatitis C y dice reactivo. Ante este resultado, ¿qué harían? ¿Qué solicitarían extra? La carga viral. Exactamente, la carga viral. En virus C no hay otros marcadores como en virus B. O sea, no hay antígeno S, antígeno E, anticuerpos, no. Aquí nada más en virus C le reportan anticuerpos contra la hepatitis C. Siempre en hepatitis C hay que pedir carga viral. Y también les dije que en hepatitis B. Entonces, este cuate, como conclusión, lo que tuvo es que tenía virus A, se curó de virus B y tuvo, o más bien, y tiene hepatitis C. Y aparte tenía VIH. Entonces tenía VIH, tenía hepatitis A, tenía hepatitis C y se curó de churro contra virus B. Entonces era un paciente pues con varias comorbilidades. ¿Quedó claro el perfil? Todas las dudas que tengan del perfil. No, sí, ya. O sea, cuando hay anticuerpos contra el antígeno, quiere decir que o sea, tuvo la infección y resolvió. O sea, como que ya tuvo Contra el memoria, antígeno ¿no? S, este, Ajá. sí, anticuerpos contra el antígeno S, lo que quiere decir es que, o sea, estuvo el virus y dejó anticuerpos porque eh, es muy distinto en la vacunación, que solamente ponen la parte superficial del virus, y entonces se generó anticuerpos contra el antígeno de superficie, y entonces en la vacunación, si yo un día me expongo, acuérdate que lo primero que va a llegar es el antígeno S, pero yo en mi cuerpo ya voy a tener anticuerpos contra el antígeno S, entonces antes de que se replique el virus, mi sistema inmunológico va a tener la capacidad de eliminarlo. En el caso de que es una infección resuelta, aquí también hay anticuerpos contra el antígeno S, o sea, contra la superficie del virus. Pero también hay anticuerpos de memoria contra el core. El core, acuérdate que es la parte más interna del ADN. Y hay anticuerpos contra el antígeno E, que habla de replicación. Entonces, la infección resuelta quiere decir que dejó como secuelas o dejó como huellas de la guerra, por decirlo de una forma. Dejó huellas de que estuvo el virus, de que se replicó y de que generó memoria Ujú. por la apertura, digamos, de la carga viral. Pero porque ahí sí hubo replicación viral. En la vacuna no hay replicación, el cuerpo no deja que eso porque solamente inyectan el antígeno S, o sea, te inyectan la superficie del virus. Sí, doc. Gracias, ya quedó más claro. Bueno, entonces ya con estos ejemplos, prácticamente con eso es virus B. Virus B, entonces, de tratamiento, ¿a quién hay que tratar? Hay que tratar a pacientes que tengan el antígeno, o sea, que tengan la infección aguda, que sean pacientes que tengan falla hepática y que se exacerbe su virus B, pacientes con cirrosis y que tengan virus B, o pacientes agudos, en la cual se estén replicando, hay que tratarlos. ¿Ok? O sea, bueno, agudo refiriéndome a que es un paciente ya crónico. ¿Cuál es el tratamiento que se debe de dar? Pues como es un virus ADN, se trata como si fuera VIH. Me refiero a que es el mismo tipo de virus ADN y se usan medicamentos similares. Se usa el entecavir, el tenofovir disoproxil, el tenofovir alafenamida, que de hecho este es el tratamiento, digamos, de primera línea, el tenofovir alafenamida, lo pueden responder si les llegan a preguntar. Bueno, aquí están los mecanismos de acción. Aquí está en cuanto a la resistencia, los efectos adversos y cómo hay que monitorizarlos. Incluso nosotros como gastros, quiero decirles que cuando tenemos un paciente con virus B o con virus C, lo referimos, o sea, lo mandamos ya sea al hepatólogo, o, bueno, y principalmente al hepatólogo, porque el hepatólogo ya es el que va a tratar a un virus B crónico, sobre todo porque son medicamentos caros, que tienen que buscarlos, cómo hacerle, llevar un adecuado seguimiento, y para eso hay el alta especialidad de hígado, y muchos de esos pacientes pues los acaba tratando el hepatólogo, y en algunos casos, no se les haga raro, el infectólogo.
Yo he tenido 3 pacientes con virus B que yo he diagnosticado, pero yo no trato virus B ni virus C. En el momento en que me llegan esos pacientes, que son muy poquitos, se los mando al hepatólogo. ¿Por qué? Porque con el hepatólogo les va a ir mejor. Es una alta especialidad en las cuales ellos tienen mucho más conocimiento a detalle del hígado. Entonces, pues hay que saber las limitaciones siempre y referirlos. Y además al paciente la ve mejor, porque pues nada más es 1 o 2 pacientes que tengamos en años y hay que ofrecerle el mejor tratamiento, sobre todo porque si tienen seguro dedicándome yo a la vida o a la medicina privada, pues le sale una lana, o sea, le sale una lana todos los medicamentos, como tal la enfermedad, qué va a pasar, si va a poder seguir continuando o no pagando el seguro, la familia, o sea, son muchas cosas que se involucran. ¿Cuándo suspender el tratamiento? Pues cuando haya pérdida del antígeno S, es el único criterio para suspender el tratamiento. Pero una vez que se vuelven crónicos, pues ya no pierden el antígeno S. O sea, ya, sí, de hecho, el criterio para ser crónico es que si al 6º mes continúa con el antígeno S positivo, pues ya se cronificó. Entonces, ya es crónico y una vez siendo crónico, es muy, por no decir imposible, que el antígeno S se elimine porque ya es crónico.